Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Y es que hoy día llegó el tan esperado día que es pues el inicio del mini evento de la comunidad. Un mini evento que está conformado en su mayoría por mineros representativos tanto de nuestra comunidad como también los administradores, moderadores y personas importantes de la comunidad en general de Roller Coin, del Discord sobre todo, ¿no? Que es lo más, la red social más usada. Y pues bueno, particularmente les voy a explicar mi perspectiva y también les voy a comentar ciertas cositas que han estado ustedes preguntando cuando recién salió, que ha sido hace unos 15 minutos y antes un poco, para ver cómo es, ¿ok? Este mini evento se ha generado en grupo, ¿ok? Así que tengo parte en la participación, así que pues les puedo comentar ciertas cositas, ¿vale? Primero que nada, vamos a comenzar aquí con el mini evento. El primer premio es un sombrerito de los nuevos que han sacado hace poco. Tenemos que subir un nivel te da 600 puntos. Marketplace 1000 puntos. No, perdón. RLT 1000 puntos y Marketplace 350 puntos. Ok, hasta ahí todo bien. Ok, no hay gran cosa de cambio, ¿vale? Digo todo bien porque son cosas normales, ¿vale? Al menos que hayan bajado a 100 puntos en Marketplace. Pero bueno, bajaron 50 nomás, ¿ok? Antes de continuar les voy a decir que estamos ahorita en el Memory Album, que si no lo están haciendo, por favor, chequenlo, ¿ok? Acá también va a salir la sala. En este caso ya salió un sombrerito y pues obviamente me lo voy a comprar porque amo tener los sombreritos nuevos. ¿Dónde vas a poner tu sombrerito si no lo sabes? Pues muy sencillo, te vas a Avatar Hats. Yo tengo todos estos porque soy un coleccionista. Y pues te lo pones ahí, ¿vale? Listo, uy, está bien bonito, ¿eh? Listo, ahora vamos al mini evento como tal, ok, vamos aquí. Vale, este es un mini evento largo, ¿vale? Son pues 40 niveles y creo que también está aquí. Sí, ok, se los explico acá, ¿vale? Este mini evento para llegar a para generar un por uno adicional tienes que comprar 5 RLT. No 10 como antes, ¿ok? Recordemos que esta medida se pone en uno que otro mini evento. En este caso se ha puesto en este. Así que para llegar al por 10 tienes que comprar 45 RT en lugar de 90, ¿vale? Esto ya se los expliqué. Y pues como siempre vamos a comenzar con las recompensas, un análisis breve y también una explicación de mi parte, ¿ok? Tenemos un tema del sombrero, ¿ok? RST, ASIC Bit, experiencia, un rack regular, GPU, ASIC Bit. Son mineros que incluso son bindet, o sea, es decir, que son mineros que no se pueden comerciar, ¿ok? Son netamente para bonus, ¿ok? Yo me hice con los 3 que salieron de allá del Bergedge, me hice un raro y un no común, ¿ok? Y acá comenzamos el nivel 9 con los mineros los mineros temáticos, ¿ok? Es importante recalcar que en su mayoría este mini evento tiene mineros sin bonus, y no solo eso, sino que son mineros que no van a ser marchables, ¿ok? Para lo cual tú quizás me preguntarás, pero Piero, ok, estamos hablando de muchísimos mineros, pero no van a ser marchables y no van a tener bonus. Eso me conviene. Ahora te voy a explicar. Primero que nada, expliquemos que estos mineros han sido hechos por la comunidad, ok, ya lo dije antes, y también tenemos pues algunos que han sido hechos estrictamente... o sea, como que han sido hechos a pedido, por así decirlo, ¿vale? Digamos, algún moderador, se lo pide algún artista y así, ¿ok? Los mineros como tal van desde lo más bajo en poder, ¿ok? Que son estos por aquí, hasta ya mineros un poco más fuertes, ¿ok? También tenemos un rack más poderoso que vendría a ser este. Yo particularmente les recomiendo que este rack, si lo logran sacar, no lo vendan, ¿ok? No lo vendan. Ojo, tampoco digo que lo usen a futuro, pero guárdenlo, porque estos racks, las ballenas están pagando mucho RLT por estos racks. El de 11% se ha vendido en 40, 50 RLT, así que yo diría que esperen que lo rematen y luego lo vendan caro, ¿ok? Ese es mi concepto, tampoco les diría que ustedes lo usen, a menos que tengan mineros súper fuertes, ¿ok? Acá tenemos el minero de nuestro amigo Dumpa, ¿vale? Tenemos el Quantum Crawler, acá tenemos mi minero que vendría a ser el Gem, o Gem, como ustedes le digan, que es un minero que te da 936 pH y te da 0,1% de bonus. Yo me río bastante porque la verdad es de que no iba a tener bonus mi minero. Y pues al final, conversando y todo, pues nos dieron un 0,1 que es ¿cómo les digo? O sea, simbólico, ¿no? Pero la verdad que me da mucha gracia. Y pues esa va a ser la excusa perfecta para quedármelo. Yo la verdad... era consciente de que con tantos mineros era poco probable que todos los mineros puedan tener bonus o merch. Y ahora les explico por qué. Chicos, seamos sinceros. Todos en su mayoría siempre vemos por nuestro bien.
Y está bien, o sea, es normal. Pero también hay que pensar en otras cosas, ¿ok? Todos, o mejor dicho, ¿quién no se ha quejado por la red? Que la red esto, que la red el otro, que las ballenas, que bla 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 bla. ¿Ok? Siempre van a haber quejas, ¿ok? Como se habrán dado cuenta, y es más, vamos a saltarnos un poquito hasta el final, un pequeño spoiler. Este minero tiene 7 pH o más. Ok, algunos ya lo han visto, es más, hay más de 60 personas aquí conectadas. Entonces es un minero que por sí ya aporta mucho poder. Si tú a eso le agregas el tema del bonus o el merge, pues absolutamente matas la red. Es como que lo que se sube en 5 o 6 mini eventos lo vas a subir en solo uno, ¿ok? Yo sé que eventualmente es algo que molesta, pero también te hago recuerdo una cosa. Se viene el nuevo sistema de baterías, ¿ok? Ya han dicho que las 3 primeras, aparte de ser gratuitas, pues te van a hacer valer el bonus, el poder bruto. Entonces, técnicamente, para una persona nueva, está muy bien, ¿sabes? Está orientado para eso, ¿vale? Bastante poder, no tanto bonus, y lo van a poder llevar de manera gratuita y aparte van a poder vender la batería. Que por cierto, la batería, dicen que se murió Scooty. Ayer me funcionó, creo que hoy día ya lo retiraron. Ahí está, ya no me sale el Scooty, creo que lo han puesto por aquí, no estoy muy seguro. Acá está, mira. Ah, no, me abre otra página. Bueno, solo veré en otro tema, la verdad, porque ahorita no quiero hablar de eso. Entonces, pues eso, ¿no? Yo particularmente les recomiendo que analicen bien en base a su nivel donde están, a ver si harán el mini evento. Yo por mi parte sí lo voy a hacer por dos motivos. A pesar, ojo que, aunque no sé si se ve acá, pero yo no tengo espacio, ¿ok? Quizás la mayoría de ustedes tenga, pero yo no tengo espacio, ¿vale? Aún así, considero que hay mineros que sí me gustaría tener, la verdad. Sí me gustaría tener. Por una cuestión de cariño a la comunidad. No les voy a mentir. Una cuestión de cariño. Y porque dan poder en bruto. Y aparte, porque yo ya tengo bonus. Así que mineros de poder en bruto me va genial, ¿vale? Eso. Ahora, también te dan un trofeo, ¿vale? Acá tenemos un minero Vitace sencillo. Dreamweaver. Uf, tenemos el hat de Goku. Bueno, no sé si es de Goku, pero es de Super Saiyan, creo. Está chévere, está chévere. Vamos a ver cómo se mira. Tenemos más mineros y no solo eso. La mayoría de mineros, a pesar de que tienen un poder significativo, están bonitos. Pero los mineros más poderosos están más adelante. Por ejemplo, tenemos aquí un minero de Peter, que vendría a ser el Nirvana, que te da más de un pH, ¿ok? Más de un pH. ¿Vale? El Leviatán, tenemos el FX Hasher, otro minero, otro rack de los caros. Acá tenemos más. Tenemos el Yasmita también, 720 pH. El Turbo Snake. Y por último tenemos un minero que sí tiene bonus, que tiene 3,5 de bonus. Y no solo eso, sino que tiene 1,5, bueno, casi 1,6 pH. Tiene un pH y 584 TH. Lo cual es un minero grandísimo. Y si no te parece lo suficientemente grande como te gustaría, pues tienes que revisar su merge, que es una barbaridad. Así que, bueno, obviamente este va a ser un minero que, mira, o sea, ya hablamos de grandes ligas, ¿no? O sea, es más, su minero Unreal vendría a ser uno de los mineros, no sé si uno de los top 3 o top 4 de los mineros más poderosos del juego. Es un minero que hice yo, bueno, lo he mandado yo. Es un minero que lo hizo Peter y tiene algunos retoques de Asmita. O sea, así que básicamente ha sido una mezcla de los dos mejores artistas que tengo en la comunidad. Porque tengo varios, pero los más significativos siempre son ellos, porque son los que más destacan. Sin menospreciar a nadie, obviamente, pero pues las cosas como son, ¿cierto? Entonces es un homenaje para todos. Como verán acá varias banderitas y todo. Sé que quizás puedan faltar algunas banderas, pero tampoco podían poner todas, ¿no? Pero se entiende el significado, creo que es la idea, ¿no? Entonces, ese es el minero más grande. Tenemos un total de 7,2 pH y 3,60 en bonus, ¿vale? Reitero y repito, este mini evento, la mayoría de mineros, sobre todo los temáticos, no tienen merge, ¿ok? Si yo me voy aquí y pongo gem, ay, no sé por qué se puso así, no me va a salir nada probablemente, ¿vale? No me va a salir nada. Eso significa que este minero como tal no tiene merge, ¿ok? Por ese bonus yo me lo podría quedar y lo voy a hacer, pero va a ser algo más significativo. Para una persona nueva, y repito, para una persona nueva intermedia que tenga espacio, sí está bien. Vamos a hablar de costos, ¿ok? Este mini evento, como la mayoría de los grandes, suelen ser mini eventos que se hacen con cajas. ¿Por qué con cajas? Porque se les bajan los puntos al market y aparte
el fee del market suele ser un poco elevado en base al multiplicador. Aunque bueno, eso depende de ustedes de cuánto quieran invertir. Acá yo les he puesto una tabla con el 35% de descuento. Ojo, ahorita no hay ningún 35% de descuento, solo hay 20%. Pero el 35 viene el día 21. Como sabrán ustedes, acá siempre les dejo el form para los que quieran participar. Y no solo eso, sino que esta vez el form permite que haya un cashback en cripto, ¿ok? Para los depósitos mayores a $50 van a participar porque se les deposite de nuevo el dinero, lo cual está genial y por eso se les pide pues una billetera ahí, ¿vale? Se les pide la USD Wallet TRC20. No es la de Rolera, no es la de Rollercoin, ¿ok? Ya de eso vamos a hablar en unos días que hagamos un otro pequeño resumen o análisis, ¿vale? Porque ya se termina la temporada, así que hay bastante contenido por hacer. Pero retomando un poco el tema de los costos, eventualmente, como les mencioné antes, el multiplicador se ha dividido. Así que con el dinero que antes te hacías un por 10, ahora te vas a generar un por 20 prácticamente, ¿ok? Es decir, un por 20 te va a salir como $64, ¿ok? Antes un por 10 te salía esa cantidad, ¿ok? Seamos sinceros, la mayoría no mete para un por 10, la mayoría mete para un por 6 o para un por 5, que vendría a ser 34 o 37. Si tú me hablas que por ese dinero tú vas a pagar en fee, ojo, en fee, hablando del marketplace, 194, 178 RLT, pues está regular, ¿cierto? Ahora, habría que ver, vamos a ver si es que ya lo han sacado al último minero, ¿ok? ¿Y cuánto lo están vendiendo? Ojo, tampoco creo que lo vendan súper caro. No está, ¿no? No, todavía no está, pero ya saldrá. Por eso igual yo siempre les dejo una celda acá para que ustedes pongan el precio. Para que vean, ¿no? En el momento que van a hacer minero, cuánto están estos mineros y vean si es que conviene, pues, hacer el mini evento como tal, ¿ok? Es sabido que los mineros de poder bruto sin bonus no son tan costosos, ¿ok? Sin embargo, recordemos que es la nueva meta, ¿ok? Así que aunque todavía no haya llegado la actualización de las baterías, está muy interesante saber qué va a pasar con las baterías y qué va a pasar con la meta cuando eso pase, ¿ok? Porque recordemos que ya han dicho, para los que no hayan visto pueden revisar el blog de las baterías, que se viene otro con mucho más detalles, creo que mañana o pasado, no sé. Ok, eso es respecto a market. Si eres otra persona de las que se hace, mejor dicho, cuando pasan estas cosas, las más beneficiadas son las cajas, ¿ok? Porque básicamente tienes que abrir menos cajas por menos precio, ¿ok? Cuando pasa este tipo de situaciones que aumentan el multiplicador y disminuyen el tema del stock, menos cajas menos cajas por menos dinero, ¿ok? Entonces en este caso, en lugar de que si hubieras abierto un por 10, hubieras tenido que abrir 300 cajas, qué locura, ¿no? Pero ahora por el costo de un por 10 puedes abrir 150 cajas, ¿ok? Les reitero que el tema de las cajas es una cuestión a la suerte, o sea, cada uno decide si va a hacerlo o no. Yo por mi parte ahorita no tengo RLT y también voy a esperar el tema del 35% de descuento para hacerlo. Yo lo voy a hacer con cajas por dos motivos. El primero es porque, les reitero, cuando pasan ese tipo de cosas te orillan ciertamente a abrir el tema de cajas. Indirectamente, obviamente, ¿no? Y segundo, pues porque considero que no son tantas cajas con el multiplicador que le voy a meter. Yo creo que le voy a meter por 15, creo, ¿ah? Por 15, creo. No lo sé todavía. Pero, pues eso, ¿no? La verdad que con el 35% sí. ¿Ok? Ahora, si tú lo haces, tú puedes hacerlo mixto. De repente puedes llevar un poco con market, también hacerlo con cajas. Eso ya depende de ti. Obviamente no voy a profundizar en este video eso porque ya son cosas que ya ustedes ya se los expliqué una y otra vez y no quiero tampoco agotarlos. Pero es puntual, ¿ok? Recuerden que la sala del canal, de la comunidad va a estar saliendo en esta actividad, ¿ok? Imagino que va a salir por un precio simbólico. Les reitero, este es un mini evento orientado a la meta que se viene. Si tú eres una persona que consideras que este mini evento no te aporta en nada, ni siquiera para sacar profit, no lo hagas, no pasa nada. Sin embargo, si tú sacas cuentas como yo las saqué y realmente te conviene, incluso estás en un nivel que consideras que te conviene, ya sea por el poder bruto que tienes o de repente, a pesar de que seas una persona que no tiene bonus y estás
iniciando recién en el juego y quizás sepas que este evento, aunque no te aporta bonus, te aporta mucho poder que eventualmente luego va a ser gratis mantener en la nueva actualización, pues date cuenta, ¿cierto? O sea, por un lado, personas nuevas, poder bruto, que va a ser gratis en la nueva actualización, bien. Por otro lado, poder bruto para personas que ya tienen bonus, bien, ¿ok? Piénsalo. Mira todos los panoramas, no te encuadricules, o sea, ¿encuadricules se dice así? ¿Encuadres? No sé. ¿Encuadricules? No sé. Pero no te metas en un cuadrado, abre tu mente y no tu culo. O sea, literal, ponte a pensar en qué hubiera pasado si todos estos mineros que por sí son bonitos hubieran tenido merch. Probablemente los top 5 hubieran subido 20, 30 pH solo ellos. Así que nada, ponte a pensar y no solo critiques, ¿vale? Eso sería todo. Atentos con las actualizaciones del canal que se vienen sorpresitas. Eso sería todo. Nos vemos hasta la vista.